curioso. Con paciencia. Con paciencia. Películas, libros y... Venga, vamos. Vamos Raúl García en Prentzerko Agas. Vamos ya con la rueda de prensa de Rulo. Así que, quien quiera empezar, que levante el dedo. Venga, Alfonso, empieza. ¿Hay algún micrófono encendido? El mío está... Ya, listo. Ahora, cuéntanos un poco al final cómo fue el proceso de renovación ya ahí en el último día antes de quedar libre. ¿Te lo pensaste mucho? ¿Era un poco cómo fue la propuesta y toda esa idea? Bueno, al final el problema es que cuando especuláis veis la película de otra manera. Fue muy sencillo. Acabó la temporada, hablé con mi agente, le comenté que mi intención era seguir, que obviamente quería tener un verano tranquilo, que necesitaba estar con mi familia, desconectar un poco del fútbol, pero que la idea era seguir un año más aquí, que en el momento que el club le comentase a ella que había esa opción, que ya está, que no había nada más que hablar. Entonces, desde un principio yo sabía que en el momento que se diera esa opción se iba a hacer, porque es lo que le transmití a mi representante. Y como te digo, se hizo a última hora pues porque yo necesitaba también un tiempo para estar con mi familia, para desconectar, pero no por el hecho ni de negociar, ni de buscar otras salidas, ni de nada. Simplemente pues porque después de una temporada dura y complicada necesitaba estar con mi familia. Peña. Buenos días, Raúl. ¿Quizás esperabas haber recibido ese contacto por parte del club antes o no te sorprendió que fuese tan tarde? No, a ver, yo soy muy claro. Yo todo lo que os digo aquí se lo he dicho a las personas que solo tenía que decir. Para mí, pues, soy una persona que creo que se puede hablar, que se puede conversar, que entiende el momento del fútbol de la vida en cada situación y sí es verdad que me hubiese gustado que hubiese habido más conversación, más continua, ¿no? Pero tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, no hablo de que me hubieran dicho que tenía que seguir en diciembre o simplemente pues tener más conversación y eso es algo que sí he trasladado al club. Porque entiendo que soy una persona con la que se puede hablar de cualquier situación. Y bueno, pues como te digo, eso ya lo he hablado con ellos y es una cosa que no tengo que esconder. Raúl, ¿nos puedes contar un poco por qué ha sido una temporada tan complicada y dura, como acabas de decir? Bueno, principalmente por lo deportivo. Sabéis que soy una persona muy exigente, una persona que cuando al equipo no le va bien sufre y obviamente el año pasado tuvimos palos duros. Los últimos 2 meses después de, obviamente también la semifinal de Copa, ese final de Liga que no conseguimos lo que queremos, eso a mí me repercute mucho, ¿no? Soy una persona que se implica al 200%. Y principalmente por eso pues fue duro, ¿no? Pero obviamente luego el tener un futuro incierto, el creer que me estoy implicando al 200% y por el otro lado pues necesito un poco más de lo que quizá se dio, pues se me hizo duro. Y precisamente por eso necesitaba, teniendo las ideas muy claras de lo que yo quería y de lo que quiero, necesitaba estar con mi familia, estar tranquilo. Arcaich. Sí, Raúl, con Ernesto, ¿cómo fue la temporada? No sé si ibas hablando con él, te iba comunicando algo. Bueno, Ernesto es una persona que lleva muchos años en esto y sabe perfectamente cómo gestionar un vestuario. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Yo estoy a las órdenes de un entrenador, él tiene que siempre buscar las mejores opciones para el beneficio del equipo y eso es lo que ha hecho. Y en mi caso no tengo una pega con él, de todo lo contrario. Creo que es una persona que me respeta, que cuando me tiene que decir algo me lo dice y es una relación muy buena. Carlos. Sí, Raúl, ¿y el hecho de renovar un poco tan tarde te produjo incertidumbre durante la temporada? No, para nada. De hecho, como os digo, ¿no? Bueno, intento dentro de lo que puedo ocultar todo lo que sucede porque me gusta mi intimidad, pero como os he dicho antes, la decisión de renovar era desde el inicio. De hecho, las cosas que yo he publicado en mis redes sociales estaban grabadas desde hace tiempo y yo tenía claro que la incertidumbre simplemente era el hecho de saber si sí o si no. En el momento que ya sé que el club tiene intención de renovarme, sé que no hay ningún problema. Bien. Raúl, dijiste que el dinero nunca había sido un problema y que tampoco lo iba a ser esta vez, pero ¿ha habido algo que haya puesto en riesgo la renovación?
No, el único riesgo que había es que no quisieran que siguiera. O sea, obviamente podemos hablar siempre de estar más de acuerdo o menos de acuerdo cuando hay una oferta, pero es que no ha sido algo que haya... O sea, para mí, como lo dije y lo sigo diciendo, tengo unas prioridades bastante mayores que lo económico y siempre he dicho que para empezar cualquier oferta que te ofrezcan es mínimo para dar las gracias, porque creo que tenemos que ser así. Y a partir de ahí, pues bueno, estás más contento o menos contento porque crees que puede ser mejor o peor, pero es que lo tenía muy claro y como he dicho siempre, es que no ha sido ni va a ser un problema el tema económico. Pacho. Para Raúl, en estos momentos de incertidumbre, ¿hubo algún momento en el que pensaste que la decisión del club iba a ser que no? O sea, ¿llegaste a verte fuera del equipo? A ver, no es que me viera fuera, simplemente, como he dicho antes, soy una persona madura, soy una persona que entiende que el fútbol son etapas y son épocas, y si hubiese llegado esa opción, e incluso si me hubiesen dicho en diciembre, yo no hubiese cambiado en absoluto. Soy una persona que intenta dignificar mi profesión, que intenta cada día hacer lo máximo posible, y eso no va a cambiar porque me digan que sigo o que no sigo, ¿no? Pero obviamente cuando no sabes a ciencia cierta lo que va a pasar, pues te pones en diferentes escenarios para, pues bueno, pues también tener un poco perspectiva de futuro, ¿no? Pero bueno, no he estado bien tranquilo en ese sentido, sino que pues, lo he pasado mal por otras cosas que, como he dicho antes, ¿no? Tanto lo deportivo como esa incertidumbre, pues obviamente no es lo más cómodo. Alberto. Hola, Raúl. El hecho de que la oferta llegase tan tarde, o la confirmación del club que quería contar contigo llegase tan tarde, ¿hizo que desde el 1 de enero escuchases cosas o has esperado incluso hasta el final saber que el club quería seguir para no escuchar nada? No tenía ninguna intención de escuchar. De hecho, como te digo, el mensaje que yo le he trasladado a mi agencia nada más acabar la temporada es que escuche el club, que vea la intención que tiene y que obviamente si el club quería que yo siguiese es que no había nada más que hablar. Necesitaba ese tiempo de recapacitar, pero por el hecho de estar con mi familia, no por pensar otras opciones. Sinceramente no las he valorado, creo que estaba más cerca de dejarlo que irme a otro equipo si era por eso, pues porque mi intención era clara y quería seguir aquí. Y como os digo, es más esa incertidumbre para vosotros que no habéis tenido esa información hasta última hora que yo, porque yo tenía muy claro lo que iba a pasar. Alfonso. Raúl, lo cierto es que este discurso lo has mantenido durante la temporada. Tú siempre has dicho desde meses atrás que querías seguir, pero que te gustaría saber un poco por dónde iba a ir. ¿Que no recogiera el guante la directiva, eso todavía te ha dolido más? A ver, no es dolor, es que lo enfocáis todo a lo personal, ¿no? Yo soy una persona que me gusta ser clara, me gusta ser honesto, me gusta ser, pues eso, en la medida de lo posible, decir las cosas como son. Hay mucha gente que ser claro no le gusta, pero creo que es la principal base para poder dormir tranquilo y para, como he dicho siempre, poder mirar a la cara a cualquier persona con la que he trabajado, con la que he tenido relación, y ese es mi objetivo. Que me hubiese gustado que hubiese habido más conversación, os lo digo aquí porque os lo he dicho a ellos y porque creo que es la mejor forma de que luego no haya problemas. Raúl, ¿qué explicación te dio el club cuando llegó ese contacto final? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Te dio alguna explicación? Bueno, esos son temas que yo hablo con el club, que obviamente, como he dicho, me gusta decírselo a las personas que se lo tengo que decir y que es un tema que aquí no tengo por qué hablar, ¿no? La relación es buena, creo que son muchos años los que llevo aquí y obviamente me conocen, con lo cual esas son conversaciones que prefiero tener entre nosotros. Qué bien. Raúl, era para saber, ¿no?, si te has sentido eso, querido, valorado a la hora de la renovación y qué es lo que menos te ha gustado en líneas generales. A ver, como siempre os digo, soy una persona que intenta sacar todo lo positivo. O sea, lo negativo normalmente lo desecho y pues quizás si lo tengo lo aprendo, ¿no? Pero si algo me llevo positivo de todo esto ha sido el cariño que he recibido tanto por mis compañeros como por la gente en la calle. Es algo que quizá no busco, pero que cuando te llega pues lo agradeces, ¿no? Lo agradeces porque obviamente el que la gente sea consciente de cómo eres, de cómo trabajas, de tu forma de ser, creo que es lo principal y es lo que he buscado siempre, ¿no? A nivel de club es que tampoco hay que darle más vueltas. Obviamente creo que las dos partes podríamos haber hecho cosas mejor, también las cosas que quizá nos han hecho todo bien podríamos haberlas hecho mejor, pero no hay reproches. Yo si sigo aquí es porque quiero seguir aquí, lo he tenido claro y por eso mismo firmé un contrato. Peña. Raúl, y ahora, ¿con qué rol te ves para esta temporada? Ya sabéis que yo quiero mejorar siempre lo que he hecho. Obviamente yo con lo del año pasado no estoy contento, quiero mejorarlo. Sí tengo sensación que el año pasado hubo momentos en los que podía haber jugado más.
Pero no me queda otra que intentar dar más argumentos a Ernesto para que confíe más en mí, pero no sé, el rol lo tengo muy claro, que es el de aportar desde el momento que el entrenador decida, desde el papel que me toque y sin ningún miedo ni ningún problema con nada, todo lo contrario, ¿no? Yo lo he dicho siempre. Obviamente cuando van pasando los años vas viendo que se va acercando el momento de la retirada y estoy en un punto en el que quiero disfrutar de cada día. Seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir aportando tanto a la gente joven como a los veteranos y bueno, a partir de ahí ayudar. ¿Lo ves muy cerca ya, lo de la retirada? Pero lo has soltado así sin que hayamos preguntado nada. No, pero es obvio, es obvio. O sea, no voy a jugar hasta los 50, eso, aunque quiera no voy a jugar. Pero sí, al final también entiendes que estás en un club en el que se habla mucho de la gente joven, ¿no? Que eso sí es cierto que es una de las cosas que me molesta. Yo entiendo que la gente haga el comentario de que bueno, que los jóvenes tienen que ir entrando, pero el comentario de que los veteranos quitamos tiempo o minutos a los jóvenes creo que es un error, principalmente porque nosotros somos los primeros que queremos ayudar a los jóvenes, pero estamos hablando de la élite, ¿no? Y regalar minutos no se puede regalar a nadie. Nosotros, en los pocos que estamos, que somos veteranos, trabajamos igual o más que todos los compañeros y creo que somos y seguimos siendo jugadores del Atlético como para tener ese merecimiento si trabajamos bien para jugar. Sí, Raúl, tú jugaste en Osasuna. ¿Cómo ves todo el lío este de Osasuna, todo el caso Osasuna? A ver, y es que yo siempre lo he dicho, yo es un club que le tengo mucho cariño, que quiero, que obviamente me gustaría que siempre le vayan las cosas bien. El foco hay que ponerlo en las personas que mancharon el club. Eso es así, ¿no? Yo no te voy a hablar mal de Osasuna nunca, pues porque lo que he vivido dentro, lo que vivo fuera y lo que siento por ellos es todo bueno. Y la imagen que yo tengo de Osasuna no es la que hay con esos sucesos que hubo en determinado momento, ¿no? Tenemos que apuntar hacia esas personas que mancharon el club, que obviamente pues ya pagan y han salido con esos nombres. Pero bueno, es una situación que a nosotros no nos compete, ¿no? Obviamente en el caso de que les sancionen, nosotros iríamos al siguiente equipo que está, pero es que es algo que no tenemos que hablar. Es un tema que en este caso Osasuna tiene que pelear, que obviamente ellos han ganado el derecho de estar en Conference porque se han quedado en ese puesto y es lo que merecen ahora mismo. Pero es que no hay que entrar mucho más. ¿Qué ha hecho? Sí, Raúl, ¿cómo sienta en el vestuario que desde distintos sectores se ha intentado enredar y hacer ver como que el Atleti ha sido el culpable de esa sanción a la Osasuna? A ver, desgraciadamente no solo en esta situación. Yo creo que estamos en una sociedad en la que se busca mucho esa polémica, ¿no? En todas las situaciones de la vida parece que hay que manchar al de enfrente porque es lo normal hoy en día. Como he dicho antes, el único culpable de todo esto es que las personas que en su día mancharon lo que es una entidad tan grande como es Osasuna, que es donde hay que poner el foco, lo demás es secundario. Qué bien. Raúl, volviendo a la renovación, desde fuera, parece que Ernesto ha sido tan decisivo, ¿no? en que sigas. Sí, por esa parte, y lógicamente si no tampoco seguiría, ¿no? Yo con Ernesto sí tuve una conversación también, él me dijo que él tenía intención de que yo siguiera, que para él sí que tenía que seguir un año más y pues bueno, cuando nos notas el apoyo y la entrenada, pues obviamente más fácil va a tomar una decisión y así ha sido. Pacho. Raúl, este año es el primero en el que por partidos podrías llegar a alcanzar a Zubizarreta, ahora también a Joaquín. No sé si la opción esa de poder convertirte en el jugador con más partidos de la historia de la Liga también es importante para continuar jugando. No, de hecho, si en vez de 33 me quedase en 5 y hubiese habido la opción de no seguir, no hubiese buscado en otro sitio por el hecho de conseguirlo. O sea, yo os lo digo de verdad, que si lo consigo mejor, pues obviamente es otro reto que está ahí, pero es que no me mueven esas cosas. Yo, pues, y esto es una conversación que he tenido con muchos amigos y todos me dicen, no, joder, pero consíguelo porque es algo bonito y tal. Y es que no me mueve, o sea, no me mueve en el sentido de que si lo consigo bien y estaré orgulloso, pero mi carrera no va a cambiar porque haya conseguido 15, 20 partidos más. O sea, como he dicho antes, intento disfrutar el día a día. Creo que en toda mi carrera pues, he podido dar el 100% con mis errores y mis aciertos, pero he dado el 100% y ya veremos a dónde llegamos. Alberto. A nivel grupal, Raúl, ¿se puede hablar claramente de objetivos de cara a la próxima temporada o viendo lo que pasó el año pasado y cómo se hizo la puesta en escena del objetivo Europa, crees que es más conveniente llevarlo de otra manera?
No sé, yo es que yo soy claro siempre. Y yo cuando hablamos de salir a prensa a decir que el objetivo era ir a Europa, yo no lo entendía en el sentido de que creo que el objetivo tiene que ser siempre el máximo. Y para mí salir a decirlo o no decirlo no va a cambiar en lo que yo voy a hacer y en lo que me voy a implicar. Lo que tengo claro es que el equipo tiene posibilidades de entrar a Europa porque es un equipo que puede estar, pero hay que centrarse en hacer las cosas al 100%, de cada día que juguemos ser consciente que es importante ganar y a partir de ahí llegarán las cosas, pero no sé, es que no le veo mucha diferencia de salir a decir o no decirlo, sinceramente. Alfonso. Raúl, dices que no querías escuchar las posibles opciones que habría fuera, pero ¿te ha llegado que el Vasco Aguirre te quería, te ha hablado contigo, ha habido alguna conversación? A ver, con el Vasco hablo mucho. Apenas es que es un amigo, no es una persona con la que hable de fútbol, sino que hablo de todo tipo de cosas. Pero es que no ha habido, como digo, de verdad, y os lo diría sinceramente si hubiese habido algún contacto, o por lo menos yo no lo he sabido porque no he querido, como os dije, el mensaje a mis agentes fue que yo quería escuchar al club, saber que el club, si pensaba de renovar, ya se cerraban todas las puertas y que si con ellos han hablado algo otro equipo, sinceramente no lo sé. Raúl, a nivel personal, ¿qué objetivo te marcas y a nivel de grupo, ¿no? de vestuario? ¿Cuál crees que debe ser el objetivo este año? Bueno, a ver, ahora cuando estoy entrenando con el equipo, la verdad que veo un equipo que es joven, un equipo que le falta quizás esa madurez que tiene que ir adquiriendo. Me gustaría que la gente que el año pasado también está en esta situación, que ha dado ese pasito adelante a nivel de madurez, vuelva a dar otro pasito adelante. Quiero que el Atleti siga siendo un equipo competitivo, que consiga pues esos objetivos que son estar lo más arriba posible, intentar conseguir entrar y disputar Europa. Pero sobre todo eso, que la gente siga dando un pasito, ¿no? Somos conscientes de que todo el mundo puede mejorar, la mejora del equipo va a ser con mejoras individuales e intentar buscar el máximo de cada uno y a partir de ahí conseguir objetivos que seguramente, como todos pensamos que podemos conseguir, conseguiremos. ¿Algo más, Peña? Raúl, hablando de la pretemporada, ahora va a empezar una nueva fase, ya los primeros test, y además, bueno, de una manera no tan habitual en Athletic, que es cruzando el charco. ¿Cómo afrontáis esta mini etapa? Bueno, adaptación le llamaría, porque al final es cierto que a nivel de preparación y a nivel de entrenamiento no es lo mejor, porque obviamente un viaje tan largo, con ese cambio de hora, con tan pocos días también de adaptación, a nivel físico no va a ser lo mejor, con lo cual hay que adaptarse, hay que seguramente experimentar dificultades que no tendríamos en otras situaciones, pero sin poner excusas, desde el punto de vista de aprender, de disfrutarlo y de sobre todo saber que estamos preparando para llegar lo mejor posible al inicio de Liga. Raúl, aunque vosotros evidentemente no tenéis que hablar de este afer Osasuna, no sé si en el vestuario se palpa que es un poco tabú o se palpa esa posibilidad que puede ser real de que este año os plantéis empezando la Liga y que tengáis que competir en otra competición que a priori no esperabais. No, es que no es un tema que hablemos de... Obviamente hablas pues la situación que hay, ¿no? De pues, a ver si solucionan las cosas, a ver qué dicen, pero no pensando en si la vamos a jugar. Es algo, como he dicho antes, que es externo a nosotros, que obviamente de momento el que merece jugar esa competición es Osasuna porque ha hecho una gran temporada y merece estar, y después lo que suceda pues ya se verá. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos bien y pensar en el primer partido de Liga y después si sucede algo ya se verá. Qué bien. Raúl, escuchándote lo que has comentado antes, no te gusta, ¿no? Cuando alguno quiere jubilarte y a sentarte para un rato, ¿no? No, a ver, obviamente muchas veces parece que se nos olvida que estamos hablando de la élite y de competir, ¿no? Al final si te vas con tus amigos a jugar un rato, pues que juegue todo el mundo y eso no hay problema. Pero creo que las cosas, por lo menos lo que yo he experimentado, el que merece juega, el que no merece, da igual la edad que tengas, no vas a jugar, ¿no? Y además creo que es lo más positivo para todos. Si nos olvidamos de la edad, si nos olvidamos de eso y buscamos rendimiento, que el entrenador qué es lo que hace y ve cómo entrena a todo el mundo, al final la mejora del jugador va a venir por ahí, ¿no? Si te ponen una alfombra roja y te ponen todo fácil, lo más normal es que no es tu 100% nunca, siempre tengas pues esa facilidad, ¿no? Y yo siempre lo comparo un poco con lo que yo he vivido, ¿no? Yo he estado desde joven, he tenido la suerte de jugar muchos minutos y nunca me paraba a pensar si el veterano no me quitaba minutos, todo lo contrario, ¿no? Era una competencia de una persona que jugaba en mi puesto y punto, no hay que darle más importancia.
Por lo que has dicho, Raúl, sea este año o quizás próximos, tu carrera va a acabar aquí, en Bilbao. Bueno, de momento que tengo un año más aquí. Y esto es lo mismo que hablamos el año pasado, ¿no? No se puede hablar de futuro. O sea, en este sentido, como os he dicho antes, sí tengo muy claro que quiero disfrutar del día a día. Quizá el año pasado iba un poco en esa mentalidad también, pero por circunstancias no conseguí disfrutarla todo lo que me hubiese gustado. Y pues bueno, creo que por la carrera que llevo, por los años que llevo en el fútbol, también merezco disfrutar de esto, ¿no? Y no ser siempre tan... Bueno, exigente va a ser siempre, pero no pensar más allá y poder disfrutar, como te digo, de cada día, porque es lo que me gusta y sobre todo con lo que disfruto. ¿Vale? Venga, gracias, chicos.